Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Comenzamos con una oración. Gracias Señor por este día que nos permites estar con bien. Padre, te pido que seas tú bendiciendo a cada una de las familias. Padre, sabemos que tú eres nuestro proveedor y confiamos en ti, Señor. Confiamos en que nada nos faltará, Señor, si te tenemos a ti, Padre. Bendice nuestra vida. Eh, Pongo todo en tus manos, Señor, y que seas tú en este momento usándome para compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que preparé, que habla sobre que nosotros somos la sal de la tierra, que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos a Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vemos aquí en este texto, que es un solo versículo, habla arriba sobre el sermón del monte, después pasa a la sal de la tierra, y solamente ocupó un versículo Jesús para decir esto, o bueno, un versículo el escritor de este libro lo hizo, y posteriormente pasa a hablar sobre la luz del mundo, otra cosa. Entonces vemos como es un solo versículo, pero que yo creo que es muy importante, es de suma importancia. Bueno, primero les voy a empezar comentando. Eh, Hace 2 días fuimos a Tabita y yo a Actopan, a casa de mi suegra, de la pastora, y nos invitó un mondongo que estaba bien rico, por cierto. Y bueno, me decía, oye hijo, creo que le faltó sal, échale sal. Y yo le decía, pero es que yo no sé de sal, no sé si le hace falta o tiene mucha, ¿cómo le calcularé? Y entonces me puse a pensar en eso y me pongo a pensar en qué triste sería vivir en un mundo espiritual así, donde no sepamos distinguir cuando estamos haciendo ciertas acciones que le agradan a Dios o distinguir entre otras que son pues malas. Quizás sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no sepamos distinguir entre esa línea de no estoy haciendo algo bueno para que le agrade a Dios o no estoy haciendo algo que quizá pudiera estar haciendo. Entonces, comenzamos. Primero, explicar la importancia de la sal. La sal en el mundo antiguo era de suma importancia. Incluso hasta a los soldados romanos llegaban a pagarles con sal. Les pagaban cierta cantidad de su salario en monedas y otra cantidad en sal. Esa cantidad de sal que le pagaban era llamada salarium, que traducido al español quiere decir salario. Vamos a pasar por unos pasajes rápidamente para ver cómo se utilizaba la sal en la antigüedad. Vemos en Job 6:6 que dice, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara de huevo. Vemos ahí como desde el Antiguo Testamento viene hablando de la importancia de la sal. Vamos a Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y por último vemos cómo en Sofonías 2:9 utilizaban para esterilizar el campo del enemigo la sal. Dice Sofonías 2:9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Bueno, esas son características que las personas utilizaban la sal en el Antiguo Testamento. Pero traigamos ahora el uso de la sal en la actualidad. ¿Para qué se utiliza la sal en la actualidad? Bueno, 3 características importantes que les voy a ir describiendo y vamos a utilizar como metáfora la sal para cómo nosotros debemos ser la sal en la vida cristiana. Número 1, previene la corrupción.
En la antigüedad la sal se utilizaba para prevenir que los alimentos se echaran a perder, como carnes o pescados. Entonces impide que los alimentos se descompongan. Así como la sal impide que los alimentos se descompongan, nosotros como hijos de Dios debemos impedir que el mundo se corrompa. ¿Cómo? Compartiendo la palabra, dando un testimonio de amor, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Número 2, que cuando nosotros comemos algún alimento que está salado o incluso hasta nos ponemos en un poquito de sal en la lengua, rápidamente nos da sed. Entonces la sal produce sed. ¿Qué queremos hacer al ser la sal del mundo? Entonces, producir sed, que las demás personas tengan sed. ¿Cómo? Compartiendo un buen testimonio, compartiendo la palabra de Dios a las personas que no conocen de Cristo, y que después esas personas tengan sed de seguir conociendo más a Cristo y que digan, yo quiero conocer a tu Dios, que tengan sed de conocerlo. Y número 3, el más importante, yo creo que es que la sal le da sabor a los alimentos. Entonces aquí es el punto más importante de la enseñanza. Nosotros somos el sabor del mundo. Nosotros, como la iglesia de Cristo, somos las que le damos el sabor al mundo. Sabemos que tenemos una vida llena de sabor, de esta manera que usamos la sal, teniendo a Jesús en nuestras vidas. Porque si no tuviéramos a Jesús en nuestras vidas se volverían insípidas. Entonces, hay algunas personas que viven insípidamente al no tener a Jesús en sus vidas, y buscan ese sabor en otras cosas, en otros vicios, haciendo cosas que el mundo ofrece, cuando la única cosa que necesitamos para darle ese toque a nuestra vida, ese sabor, es a Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo que respecta a la sal. Pero todavía no hemos terminado el versículo. Si nos damos cuenta, al final dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No me sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso lo dice en el versículo de la enseñanza del día de hoy, que es Mateo 5:13. Pero si nos vamos a otro versículo, en Marcos 9:50, habla sobre lo mismo. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros somos la sal del mundo, a veces si la sal, por ejemplo, de su casa se echara a perder y ya no sirve para sazonar sus alimentos, ¿qué van a hacer ustedes con esa sal? Pues la van a tirar a la basura porque ya no les es necesaria, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa. También si algún cristiano no se esfuerza mucho por compartir la palabra, por dar un buen testimonio, por impactar al mundo, pues lamentablemente a Dios le deja de ser de utilidad. Entonces, hermanos, seamos la sal del mundo. Oramos para terminar. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, escuchar esta enseñanza, Padre. Gracias porque me diste la sabiduría, Padre, para poder compartirla, Señor. Ayúdanos a ser unos buenos hijos tuyos, Padre. Danos la sabiduría necesaria, Señor, para poder compartir la palabra con personas externas a la iglesia también, Señor, y danos la gracia para que ellos puedan escucharnos y tengan esa sed de querer aprender más, Señor. Ayúdanos a ser buenos para ti, Señor. Ayúdanos a ser esa sal del mundo, Padre. Bendice nuestras familias, Padre. Bendice nuestros hogares, Señor. Que siempre seas tú proviendo, Señor. Que tengamos todo, Señor. Que nuestras oraciones puedan ser respondidas, Señor, por ti, Padre. Y que no tengamos necesidad alguna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.